L'Urbia Palma vol tornar al títol de la Copa del Rei. Els homes de Marcos Dreyer, vigents campions de la competició, assumeixen la papereta de favorits. Asumimos porque lo hemos ganado y somos favoritos, pero no pensamos más allá del primer partido. Me gusta tener esa sensación de ir de favoritos, pero siempre con los pies en la tierra. No se puede ir de favoritos pensando que vas a llegar a la final sin hacer nada. Els mallorquins, que passen directament a les semifinals per classificació, s'enfrontaran al guanyador del partit entre l'Unicaja Almeria i el Barça. L'Urbia Palma té clar contra qui jugaran a les semifinals. Yo creo que Almería, por historia y por el momento que viven ahora, el Barça empezó a bajar un poco. Y por el momento y por la historia, yo creo que Almería es muy favorito. Los números lo dicen, Almería está por encima de Barça. Durante la temporada están jugando a un nivel mayor. Ojalá que sea un partido reñido y se lo pueda llevar el Barça, pero me extraña. L'Ushuaia Eivissa sí que haurà de disputar els quarts de final. El seu rival serà l'amfitrió de la Copa del Rei, el Río Duero de Soria. Si els de Marcelo de Stefano guanyen, els sorians s'enfrontaran al Terol. Sabemos que va a ser un partido difícil, lo tenemos dentro de poco también aquí, pero ahí ellos van a contar más allá de la afición con un jugador más que Salas, que de local juega siempre. Complicado porque ellos son los organizadores, sabemos que el pabellón me imagino que estará a reventar, pero lo bueno que podemos jugar es que ellos al jugar en casa tienen un poquito la presión de tener que ganar. Per veure un derbi balear s'haurà d'esperar. L'Urbia Palma i l'Ushuaia Eivissa només es podrien enfrontar en una hipotètica final.